Nuestra idea es poder hablar acerca del origen, cómo se creó, digamos, cómo esa historia, cómo se fue complementando. Algo que tienen las criptos es que sí están muy dadas como a las personas, como que muchas personas se sienten parte de una comunidad. Y ahí me di cuenta que a veces el mercado no necesita o no es tan estructurado. Las oportunidades en el mercado no siempre son tan estructuradas. En ese momento, como para que la gente como que visualice y entienda, en ese momento está en el puesto 9 en cuanto a lo que es el market cap más alto de las criptomonedas. Pero ahí fue cuando más cuenta me di que las criptomonedas no funcionan, efectivamente no hacen parte del mercado financiero y no funcionan como cualquier activo financiero. Eso no quiere decir que sean malas o buenas. Les vamos a mostrar por qué nos parece tan loco esto, porque vamos a ver el precio, porque pues hemos hablado. Para mí el tema de Bitcoin lo que hace es que es como... Antibancos. Exacto, como el tema de la insignia de todas las criptos. Exacto. Pero no porque ellos promuevan una identidad. Mientras que yo creo que Dogecoin sí. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Al Alza Podcast. Como siempre soy Natalia Ávila y junto con Diego Rodríguez estaremos hablando de una de las criptomonedas más interesantes, más diferentes que pueden haber. Bueno, yo creería que han existido. Efectivamente, como lo vieron en el título, Dogecoin. Esta es una criptomoneda que empezó como un meme, como tal vez un juego, más bien como una ironía, pero se ha ido convirtiendo poco a poco en una de las más importantes. No necesariamente por su precio, pero sí por lo que representa. Pero entonces, bueno, antes de empezar, hola Diego, ¿cómo estás? Hola Natalie, bien. ¿Y tú? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Cómo va todo? Bien, bien. De hecho, un fin de semana bastante, ¿cómo decirlo? Cansado, porque me fui a ver El Señor de los Anillos a cines. Duré 12 horas en un centro Bueno, comercial. me imagino que fue una experiencia diferente, única. Muy buenas películas. Entonces, igual, a pesar de que fueran 12, 13 horas estando ahí sentado, pues yo creo que lo disfrutaste bastante. Ah, no, sí, lo disfruté bastante, pero la Natalie del lunes no, para No iniciar estaba trabajo, disfrutando tanto. sí, no, no estaba tan feliz con esas decisiones tomadas. Pero bueno, al menos ya estamos aquí una vez más con un excelente episodio. Una vez más, y bueno, de hecho, hola a todos los que nos están viendo a través de YouTube, Twitch, TikTok. Y bueno, hoy como lo dije, vamos a hablar de algo súper interesante. Vamos a hablar nuevamente de una criptomoneda. Ya hemos hablado del Bitcoin antes, pero esta vez se viene la moneda meme. Claro que sí, hoy vamos a hablar de Dogecoin. Creo Ujú. que nuestra idea es poder hablar acerca del origen, cómo se creó, digamos, cómo esa historia, cómo se fue complementando, pero no solo quedarnos en el activo, sino verlo como el fenómeno cultural de todo lo que sucedió. Exacto. Porque bueno, no sé si las personas que nos estén escuchando no sepan, pero el tema de Dogecoin surgió como un tema de meme Mm. por allá en 2013, pero bueno, creo que ya ahí tú nos podrás dar más detalles de cómo fue toda esa historia. Exacto, exacto. Sin más preámbulos, empecemos. Y sí, como siempre, empecemos por la historia, la parte más aburrida, entre comillas. Entonces, esta criptomoneda nace en 2013 Ujú. por dos ingenieros, que voy a leer los nombres porque no me acuerdo. Billy Marcus y Jackson Palmer, que de hecho también le voy a solicitar a nuestro productor para que las personas lo puedan ver. Les puedan dar una cara. Exacto, entonces ellos eran dos ingenieros. Como muchas cosas relacionadas a las criptomonedas, ellos no son financistas, no tienen nada que ver, de hecho, pues como dije, ingenieros. Y crearon esta moneda, como ya dijimos, de una manera un poco de broma, un poco de meme, se inspiraron en el perrito que también vamos a ver en pantalla a continuación. Se inspiraron en esta foto de un Shiba Inu. Ujú. Y este perrito, este meme, empezó como a hablar mal en inglés, por así decirlo. Entonces decía much FOMO, much wow, como sí. Entonces era bastante gracioso, era un meme bastante popular y lo volvieron criptomoneda. Como una manera un poco irónica y como básicamente para burlarse más o menos de Bitcoin. Claro, claro, porque es que cabe aclarar que tú me imagino que estarás de acuerdo conmigo, en esa época 2013 Mm. no había mucho conocimiento, no se sabía muy bien quién eran las criptos, hasta ahora estaban surgiendo.
Exacto. Bitcoin llevaba muy poquito, creo que Ethereum acaba de comenzar, entonces como que era un espacio desconocido para todos y ellos lo que hicieron fue, en lugar de tomárselo tan en serio, tan decir, no, es que somos un tema de pagos descentralizados, somos el futuro Exacto. de las finanzas, ellos dijeron, vamos a presentar una cripto y lo vamos a tomar como a forma de broma, como burlándonos de todo lo que estaba pasando, de que supuestamente no valía nada. En esa época, por ejemplo, la gente podía a través de la página web descargar, o sea, solicitar doges gratis porque no valían ni un centavo de dólar. Y esto hizo que, pues, al estar tan conectado al tema de los memes, así como tú hablabas, eh, generara una popularidad muy grande, sobre todo en dos sitios, lo que era Twitter, lo que era Reddit, y como que, digamos que esto hizo que su popularidad fuera creciendo, que la gente se comenzara a sentir más identificada como Mm. tal. Entonces, pues básicamente comenzó a ganar más popularidad y por eso es que se fue convirtiendo como en un fenómeno, no un fenómeno tan cripto, sino un fenómeno como de yo me siento más identificado con eso. Exacto, exacto. De hecho, algo que tú dices es bastante... Bueno, antes de continuar con la historia de Dogecoin, tú dijiste, o Diego, y ustedes escucharon a Diego decir Doge. En español, para muchos pues hispanohablantes, efectivamente no decían Dogecoin, sino Doge. Dogecoin. Ujú. Y el meme también se conocía como el perrito Doge y así. Entonces sí, como simplemente como Sí, de hecho nosotros, una puntuación, de hecho ¿no? nosotros lo estábamos hablando antes del podcast porque Ajá. Natalie, digamos que ella sí le gusta decirle más Dogecoin. Yo a veces no sé por qué se me salió el tema del Dogecoin. Porque la vivimos Ujú, esa época, o sea, vivimos ese meme en persona y pues sí se decía Doge. ujú, Entonces, también dato curioso, para los que hablamos español, muchas personas le decían era Dogecoin ujú. o Dogecoin también, pero Doge era mucho más popular. Ahí como, era un paréntesis, Sí, ya que estábamos hablando. Pero bueno, continuando con la historia, a pesar de que efectivamente se creó como de esta manera bromista y muchas personas igual la veían de esa manera porque pues a la final era el perrito, este Shiba Inu gracioso, porque la criptomoneda también tenía, o sea, se representaba con la cara del perrito del meme. Sí, es cierto también que tenía muchas ventajas en comparación a otras criptomonedas. Entonces, aunque el Bitcoin, perdón, el Dogecoin se basaba en Bitcoin, tenía un algoritmo diferente. Acá no nos vamos a poner tan técnicos porque, bueno, ya se nos sale de las manos, no soy ingeniera, pero pues para que él se sepa, usaban un algoritmo que se llama algoritmo script, que es diferente a Bitcoin, pero lo más importante para los mortales como nosotros de entender es que se mina más fácil, ¿vale? Digamos que Bitcoin es mucho más complejo a la hora de minarlo, tiene como más cálculos matemáticos. Este, en cambio, era un algoritmo mucho más fácil de replicar y más fácil de minar, por ese. Asimismo, tiene una oferta ilimitada. El Bitcoin tiene una oferta limitada. En algún momento ya no se van a poder minar más Bitcoin. En cambio, eso no pasa con Dogecoin. Eso también, digamos que hace que haya una gran diferencia con el claro. Bitcoin. Ya hay otras monedas, criptomonedas más bien, que también son así, que no tienen una oferta limitada como Bitcoin, pero pues es una característica importante de Dogecoin. Y la velocidad de la transacción. Debido a que tiene un algoritmo diferente y bueno, ya parte técnica que no vamos a discutir acá. No, no somos expertos tampoco, ¿no? Exacto, sí, 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 no. Aunque yo vine, pero bueno, eso no tiene nada Esa que es ver. otra historia. No, de pronto, No, de sí, pronto un no la poco. cuentas ahorita más tarde, pero, o sea, porque si sabes minar, algo sabes de ese tema de los códigos y de lo que estás hablando. Exacto, pero bueno, sí. Después, sí, después. Pero la velocidad de transacción de Dogecoin sí era mucho más, o es mucho más rápida que Bitcoin. ¿Esto quiere decir que sea mejor criptomoneda? No, no estamos diciendo eso. Simplemente, claro, llegó a suplir como ciertas necesidades y yo siento que es ahí donde, pues, tal vez esas diferencias generaron que ya no fuera tan meme. Claro. De hecho, antes de continuar, yo te quería hacer una pregunta Mm. con ese tema que tú tocaste, que me parece interesante, es, ¿tú crees que tenga una oferta ilimitada hace que sea más valioso o menos valioso? O sea, porque a mí el instinto me dice que si es ilimitado, debería ser menos valioso, porque a mí, ¿quién me garantiza que no vayan a manipular? O sea, a mí me dicen, oiga, Mm. digamos, por darte un ejemplo, yo hoy voy a comprar $200 de Dogecoin, digamos, como ejemplo. A mí, ¿quién me garantiza o me dice que el creador imprima
mil millones de Dogecoin. O bueno, lo que pasa Es es que no una sé cómo pregunta funciona. profunda. Pero realmente, es que ¿qué es lo que pasa? Estamos acostumbrados a creer que la oferta limitada genera mayor valor, ¿no? Y es Ujú, por eso que, digamos, en el tema del mercado de diamantes. claro. Entonces, hay mucho más diamantes de los que Están como en realmente están en circulación, ¿no? circulación, pero precisamente para que su precio se conserve, o más bien el valor se conserve, pues se limita la cantidad en circulación. Sin embargo, si yo te puedo hacer esta otra pregunta, porque como estas son criptomonedas y están usadas es para transacciones, para pagos, para eso, pues es como el dólar, o cualquier moneda, el peso colombiano, el mexicano, lo que sea. En cualquier momento podrían imprimir más. Claro, Sí, sí. eso va a generar inflación, pero de que se puede, se puede. Entonces, realmente yo no sé si que esta oferta ilimitada ¿Afecte? significa que el precio es mejor o menor, pero lo que sí siento es que eso hace que sus complejos, y su complejo no, sino sus procesos algorítmicos puedan llegar a ser menos tediosos que los de Bitcoin. Y entonces como que siempre va a haber, o más bien, hay una seguridad de que sí siempre va a haber oferta. Claro. Entonces yo creo que eso podría verse de manera positiva. Además, no les, spoiler alert, vamos a hablar un poco de regulaciones, que eso también es importante para este caso y para todos, si ustedes están interesados en criptomonedas. Entonces yo diría que en este caso en particular no necesariamente eso es algo malo, Ok. porque pues sí, a la final no es... Sí, de pronto lo que tú dices, que Ujú. haya una mayor, ¿cómo se podría decir? Una mayor oferta de esta criptomoneda o mayor suministro hace que de pronto incluso tenga más estabilidad a que sea, por así decirlo, con una oferta limitada, porque de pronto si hay una oferta limitada incluso puede ser más fácil de manipularlo que cuando, si no hay una oferta limitada como en este caso. Sí, exacto. Aparte que yo diría que ya sea que haya oferta limitada o no, manipular un mercado, es que siempre va a existir esa opción. Ujú. Y de hecho, por ejemplo, entonces ahora retomemos, si te acuerdas qué pasó apenas inició esta criptomoneda, este Dogecoin, a ser real. Sí, claro, básicamente esta criptomoneda en 2013, como dije anteriormente, se volvió muy popular. ¿En dónde? En Reddit y en Twitter. ¿Esto qué En significó? X. Bueno, hay tema personal que no quiero tocar, pero sí, bueno, vamos a decirle X. ¿Esto qué significó? Que la gente comenzó a utilizarlo como un método de propina, por así decirlo. Ujú, Entonces esta moneda que comenzó como un meme, que comenzó sin valor, comenzó a ganar un valor real porque le permitía a la gente reconocer el trabajo de otras personas y poder hacer ese tipo de donaciones. a- en lo general era para creadores de contenido o creadores de arte y cosas así, y en esas dos plataformas se podía utilizar como método de propina y de pago. Sin embargo, también en 2014, o sea, ya que fue aumentando el tema de su uso y el tema de la comunidad y todo eso, también se utilizó, por ejemplo, para tema de fundaciones, para tema de campañas, así de que la gente pudiera donar, y esto significó que el Dogecoin dejó de tener simplemente ese valor de meme, de simplemente me quiero burlar de las criptomonedas, y se comenzó a convertir en algo que pues estaba teniendo un impacto en el mundo real, estamos diciendo. exacto. O sea, imagínense ustedes que en ese año ya esta moneda como tal me funcionaba a mí para conseguir cosas en el mundo real. De pronto no para comprar, no, o sea, de pronto no para comprarme un agua, un café o hacer mercado o ese tipo de cosas, pero ya comenzaba a tener por lo menos esa utilidad de que yo podía hacer donaciones o que podía apoyar fundaciones, y esto significaba que ya tenía una validez el producto, por así decirlo. O sea, decir, esta criptomoneda no solo se quedó en un chiste, sino esta criptomoneda tiene una funcionalidad y que es como muy querida por las personas que la comenzaron a Ujú. utilizar en ese momento. Sí, sí, de hecho en el 2014 a un equipo de Jamaica también lo ayudó para los Olímpicos de invierno, Ujú. algo así. Entonces, claro, Ah, sí. muchas personas comenzaron a como a ver que ya no era una broma, que bueno, en parte sí, Claro, seguía siendo el meme, esa emoción de meme claro, seguía, claro, porque ajá, para que la gente entienda, digamos, no sé si ustedes alguna vez se ajá, vieron, era una película que era un equipo de, es que no sé cómo decirlo, eso era como una especie de esquí, que era como un tronquito donde se subían cuatro y tenían que hacer un recorrido. ujú, Entonces, claro, era una película que se trataba de cuatro personas de Jamaica que montaban un equipo de eso, que pues, ¿cuál es el chiste? O sea, en Jamaica no hay nieve, entonces no tiene sentido. Y en la vida real, ¿qué pasó? O sea, como en modo de honor a esa película, como en modo de honor ujú, al tema de los memes, financiaron un equipo de ese deporte,
¿Qué es lo que les digo? O sea, es como una Sí, no, especie... yo tampoco me sé el Es que no nombre sé de ese cómo... deporte. Bueno, yo por aquí lo tengo anotado, se llama bobsleigh, Bobsleigh. bobsleigh, Sí, pero algo así. para que la gente entienda es como una especie de, como un tubo, o sea, como es una pista de nieve y la gente se monta como una especie de tubo donde caben unas 4 personas y tienen que hacer, o sea, balancearse para que eso coja dirección y puedan recorrer la pista, Mm. mejor dicho. Muy seguramente serán las personas que nos están viendo y escuchando desde Argentina, Chile, esos países donde sí hay nieve. Acá no. No, acá no, Tal no vez hay sí lo conocen estaciones. un poco más. Pero sí, efectivamente, esto hizo que Dogecoin efectivamente como criptomoneda se consolidara. Porque claro, algo que tienen las criptos es que sí están muy dadas como a las personas, como que muchas personas se sienten parte de una comunidad y ya no es algo financiero, ya no es, no, sino como que es del pueblo. Ujú. Y pues esas comunidades comenzaron a adquirir como un mayor sentimiento a él y sobre todo ya para el 2014 Bitcoin estaba un poco más costoso, entonces ya no todas las personas se podían dar el lujo de comprar Bitcoin, pero en cambio sí se podían comprar Dogecoin porque pues Claro, Dogecoin ni siquiera nunca ha estado por encima del dólar. Entonces, pues era mucho más fácil comprar Dogecoin. Y eso generó que efectivamente, aunque fuera cómica esta moneda, pues todos quisieran comprarla. claro. Y bueno, ahora creo que siguiendo un poquito el tema de la historia, vamos a hablar. Claro, Dogecoin durante esos años se comportó de esa manera. Obviamente, como cualquier cripto, subía su precio, bajaba su precio, pero pues ahora vamos a hablar de lo que ocurrió en 2021, que fue el fenómeno cuando todo reventó, o sea, cuando Dogecoin hizo boom. ¿Esto por qué pasó? También hay un antecedente que no tiene que ver tanto con las criptos, pero fue el tema del GameStop. Nosotros ya hicimos un podcast sobre esa historia, Muy bueno, vayan a verlo, se los porfa, recomiendo. para que puedan Sí, entender un poquito ahí está más. toda la información. ¿Y qué fue lo que ocurrió? En 2020, 2021, con el tema de la pandemia, la gente comenzó a utilizar sus ahorros, comenzó a utilizar el tiempo que no tenían, digamos, antes por temas de trabajo y todo eso, para comenzar a operar, para comenzar a invertir. Y pues generó todo este fenómeno del tema de GameStop, de otras acciones. Y dentro de esa conversación, sobre todo en Reddit, en Wall Street Bets, surgió el tema de Dogecoin. Mm, La gente se comenzó a identificar, la gente se comenzó a apasionar por ese tema. Lo sí, hablamos en esa época, el tema de Diamond Hands, de varias cosas que estaban pasando y la gente comenzó a comprar Dogecoin. sí. Y creo que el impulso más grande que tuvo después fue cuando el mismo Elon Musk, a través de Twitter, porque en ese momento se llamaba Twitter, eh, dio un apoyo La público. pelea acá. Ujú. Dio un apoyo público hacia Dogecoin y ahí fue cuando explotó. Cuando explotó en temas de valor, ahí creo que llegó a su máximo. Exacto, yo creo que de hecho Elon Musk fue esa persona que le dio como ese respaldo. De hecho, al principio estábamos hablando, bueno, antes de empezar el podcast estábamos hablando de eso, porque él es como ese, no sé, ese corresponsal, esa persona que le da un apoyo muy grande a Dogecoin y aunque digamos que su apoyo a nivel como general del público se conoció en el 2021, realmente después de como investigaciones y eso, Elon Musk estaba metido en este tema, hablando con los desarrolladores, con los creadores de Dogecoin desde el 2019, desde el 2018. O sea, hay reportes donde sí, él está como muy metido a este tema, pero pues sí, finalmente en el 2021 Elon Musk hace como que las personas crean un poco más, o mucho más, más bien, Ujú. en Dogecoin y con respecto a GameStop y bueno, todo lo que estaba pasando anteriormente, que es una criptomoneda, que la criptomoneda entonces no depende de los gobiernos, que es como esa anarquía, por así decirlo de una manera, pero financiera. Yo siento que eso fue lo que efectivamente hizo que el precio fluctuara de manera bien interesante y llegara a su máximo, más o menos, en esas épocas. Sí, claro, yo creo que tú tienes toda la razón. O sea, todo ese contexto, todo lo que estaba pasando, o sea, como que lo que permitió fue que en ese momento se valorizara tanto. Y creo que bueno, creo que por ejemplo podríamos hablar de que a veces uno, cuando está en el mundo de las finanzas, cuando uno comienza a analizar las cosas de manera seria y comienza a valorar las cosas por números, uno de pronto se vuelve muy cuadriculado a la hora de tomar decisiones de inversión, a la hora de valorar cosas. Hmm, Dogecoin es todo,
en contra a ese tipo de pensamiento, porque Dogecoin se centró en ese tema, en el tema de la cultura, en el tema de la comunidad, en el tema de identidad, de que la gente se sintiera parte de algo, y por eso fue que la gente comenzó a comprar, o sea, que simplemente había gente que creía en la criptomoneda, que le gustaba el meme, había gente que se aprovechaba, había gente que estaba por el tema del FOMO, pero básicamente no era un tema de que la gente dijera, ay, no, mira, yo voy a revisar el sistema, voy a revisar la funcionalidad de la cripto y voy a saber cuánto vale. No, la gente dijo, oiga, me gusta lo que representa, voy a comprar. Y a veces eso es algo que es muy difícil de valorar cuando uno hace un análisis, digamos, por así decirlo, lógico o más analítico de algún tipo de activo, y por eso uno puede llegar a perderse oportunidades. Bueno, y digamos aquí hablando en serio Ajá. y para todos los que nos están viendo, esta pregunta también va para ustedes. ¿Estuviste en Dogecoin? No, 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 yo no. Yo la conocía, lo que te dije, yo incluso alcancé a conocerla cuando había una página web que era los creadores y te regalaban Dogecoin, pero pues yo, o sea, mejor dicho, lo que yo estaba diciendo Por ahorita, cuadriculado. lo que yo estaba diciendo ahorita era mi experiencia personal, Tu mi arrepentimiento. arrepentimiento, exacto. Yo muchas veces he tenido oportunidad de hacer cierto tipo de cosas que no he hecho por ser tan cuadriculado y analítico. Y me arrepiento, o sea, en ese momento yo digo, pues claro, ¿cómo no me voy a arrepentir si era una oportunidad muy única de haber podido conseguir una inversión muy buena, habiéndolo conocido tan al principio? Pero bueno, no sé, tú, por ejemplo, tú lo conocías, o sea, tú lo conocías, lo Sí, sí, invertiste. sí, sí. Bueno, o sea, no yo directamente, pero sí. Ujú. Porque, bueno, con mi pareja, yo conocía el meme y un día estábamos hablando. Yo, la verdad, no sabía ni siquiera cuánto valía en ese momento, pero yo sabía que existía. Ujú. O sea, yo sabía todo, todo, todo desde el inicio. Y pues, obviamente, también usaba el meme. O sea, sí, somos una generación que siempre ha usado memes. O sea, estamos como. Entonces fue como, Elon Musk está hablando de Dogecoin, compremos. Así, o sea, Sí, claro, como, nos podríamos aprovechar. como porque y ni siquiera de eso, o sea, literal lo dijimos por las risas, o sea, Ujú. si perdemos, igual no fue mucho, o sea, tampoco de acá, no, gané $2,000, no, ni siquiera, o sea, fueron como $100 nada más, que dijimos, bueno, hagamos de cuenta que estamos perdiendo $100, pero qué divertido sería hacer parte de esto, porque digamos con GameStop no hicimos parte. Y a la final nos arrepentimos un poco porque sí fue como, o sea, como esa sensación de efectivamente uno es tan cuadriculado, ay, que mi sistema de trading, que yo no Ujú. sé qué, pero a veces muchas oportunidades en los mercados no son tan así. No son tan Y racionales, digamos. exacto, no son racionales. Y uno veía en Reddit, en Twitter, las personas, ese FOMO, sí, o sea, ese positivismo. Así que le dijimos, o sea, con mi pareja dijimos, bueno, hagámosle $100 a ver qué pasa. Y ganamos, efectivamente, no mucho, porque fue como, vamos a ser precavidos igualmente. Sí, claro. Pero es que de un momento a otro subió un montón. Yo no le veía futuro real, o sea, así como de la gran inversión. No, era más especulativo, era más para reírnos junto con un amigo también. Y fue más como un reto. Fue como, si usted pone $50, yo también. No, 70 y así. Entonces fue algo como más chistoso en el sentido que después dije, ah, lo hubiese tomado un poco más en serio, tal vez hubiese, Sí, otra oportunidad, ¿no? tal O se vez lo hubiera valorado hubiese, de otra manera muy sí. diferente. Pero de hecho después me di cuenta que si yo le hubiese hecho una valorización así como Seria. financista Ujú. y no, o sea, ni siquiera hubiese hecho eso simplemente por reírme. Eh, Como te dije anteriormente, nosotros minábamos, entonces yo no veía las criptomonedas como una broma, ¿no? Yo sí les tenía respeto. El valor, entendía, Aquí de sí. pronto entendías más el negocio, porque yo digo, o sea, yo creo que una persona que ya llega a la situación de minar es porque ya entiende un poco más allá que no solo simplemente es una moneda para poder intercambiar, sino como que de pronto es un concepto más amplio, ¿no? El tema de las criptomonedas. Sí, y digamos, por ejemplo, mi tesis de la universidad fue de criptomonedas Ok. y es una tesis que hoy en día tal vez no sea tan rara. Yo me gradué, bueno, terminé en 2017, Ujú. entonces obviamente, aunque no estaban tan nuevas, todavía había mucho recelo, habían profesores incluso que La decían, mayoría, sí, o sea, que decían como,
Las criptomonedas no valen nada, esos son activos que no van a valer nada. Uno incluso podía tener ciertos sesgos. Entonces, como que yo sí les tenía cierto respeto a las criptomonedas, también cierto recelo, porque obviamente también muchos profesores estaban como muchos financistas, así, esas personas de banco que llevan años y años y pues te educaron. Viejitos, todos viejitos, no mentiras, no, 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 pero de pronto es gente que tiene un pensamiento un poco más, bueno, yo lo acabo de decir, cuadriculado, Ujú, que de pronto a ti se te escapa de tu concepción de finanzas y de un montón de vainas, dices, no, pues eso no sirve para nada, eso es una estafa. Yo creo que en esa exacto. época la mayoría de la gente pensaba así, o sea, ni siquiera de, es que ni siquiera hablo de profesores, hablo yo creo que en general, la Sí, opinión pública en exacto. cuanto a eso. Exacto, y eso que ya era 2017, o sea, ya habían pasado algunos años donde las criptomonedas habían Bueno, comenzado, fuerza. ajá, ya tenían fuerza, pero aún así todavía había mucho resentimiento, había muchos financistas que efectivamente hoy en día todavía no hacen parte del mercado financiero, pero pues sí se opera con eso, o sea, es como otro mercado, ¿no? Pero en esa época No, era o sea, peor es que que ahora. para que la Ajá. gente se imagine, yo en 2018, cuando estaba haciendo la práctica, Ujú. yo propuse un análisis de Bitcoin en esa época, era para una comisionista, y una comisionista bolsa, y yo propuse un análisis, porque a mí me dijeron, bueno, invéntese algo, porque bueno, eso es otro tema, pero los practicantes a veces no saben qué hacer, entonces como, vaya, invéntese algo y hable de algo. Invéntate tu trabajo. Sí, literal. A veces pasa mucho eso. Entonces era como, vaya, invéntese un análisis, haga algo y preséntelo. Y yo dije, bueno, pues aquí hablan de todo, hablemos de algo que no hablen. Yo en esa época, también soy sincero, yo no creía en las criptos como tal, eh, porque creía que tenía muchos problemas. Pero bueno, yo dije, hagamos un análisis de eso. Y lo hice y no me lo valieron. O sea, me dijeron, bueno, Diego, ¿usted por qué quiere hablar de esto? Esto no sirve para nada, nadie va a invertir en esto. O sea, a mí me dijeron como si fuera la peor cosa del mundo. Mejor no trabajes. Exacto, o sea, como mejor no haga nada, literalmente. Pero es Sí. para poder contextualizar y decirle a la gente, claro, en esa época, Mm. eh, y yo creo que todavía, pero cada vez menos, como que la gente no entendía muy bien qué era eso. Sí, no, e imagínense, estas personas, o sea, el mercado financiero sí ha tenido algo, sobre todo anteriormente, que era un poco más como segregado, era como, Elitista. sí, era un poco Para mí era elitista. elitista, como que muy pocas personas realmente podían estar, incluso en Estados Unidos, donde todas las personas pueden tener acciones, etcétera, igual la bolsa también es como un grupo selecto, eso ha Ajá. ido cambiando mucho, o sea, realmente, pero claro, en esa época, en el 2017 cuando hasta mis profesores me decían como, ¿qué es eso? Pues yo hice la tesis de criptomonedas. Me fue bien, menos mal, o si no, no me hubiese podido graduar, no mentiras. Pero claro, o sea, yo como que sí les tenía cierto nivel de respeto a las criptos. Yo no las veía tanto por la parte financiera, sino más como este, Especulativa, me imagino. no, 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 ¿Ni no, siquiera? no, no, sino como por la parte tecnológica, blockchain, y Ah, eso que bueno. yo odié programar y todo lo relacionado a eso, pero entonces sí como que le veía su gran potencial en ese sentido. Entonces, cuando pasa con Dogecoin, no, como sí, en esa época, pues ya habían pasado algunos años, ya se había Que habían minado. pasado 4 años, Sí, exacto. más o menos. Sí, Sí, 4 años. 4 años, ya, 4 años. ya minaba, bueno, con mi pareja realmente, porque él entiende más de computadores y esas Está cosas. más loquito. Mentiras, no. Entonces fue como, aún así, fue en serio por la risa. O sea, Ujú. fue un meme completo y yo quería ser parte de ese meme y fue bien. Y muchas personas ganaron dinero, o sea, mucho Mucho dinero, dinero. Mucho. mucho, mucho dinero. O sea, yo no gané nada en comparación a personas que en serio ganaron muchísimo dinero. Y ahí me di cuenta que a veces el mercado no necesita o no es tan estructurado. Las oportunidades en el mercado no siempre son tan estructuradas. Y con las criptomonedas, el chip sí debe ser un poco diferente. Obviamente, o sea, obviamente uno tiene que tener igual manejo de riesgo y muchas cosas, pero ahí fue cuando más cuenta me di que las criptomonedas no funcionan, efectivamente no hacen parte del mercado financiero y no funcionan como cualquier activo financiero. Eso no quiere decir que sean malas o buenas, simplemente como que uno Son sí debe diferentes. cambiar Son el chip un diferentes. poco. Simplemente son Ajá, diferentes. sí, 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 sí. Pero bueno, sí, yo por ejemplo creo que muchas de las personas eh, estaban en tu situación. O sea, yo creo que muchas de las personas que se terminaron metiendo en este tema de Dogecoin en específico, era gente que tenía esa sensación, que tenía ese pensamiento que decía como, bueno, yo no quiero quedarme,
o sea, yo no me quiero quedar afuera, me da como risa, entonces, pues quiero invertir, quiero comprar. Elon Musk tuiteando, obviamente iba a impulsar un montón el valor de ese activo. Y yo creo que básicamente nadie se quería quedar fuera, porque era Ujú. como lo que estaba pasando en el momento. O sea, si alguien sabía, o sea, si alguien estaba en el mundo cripto o seguía el tema del mundo de inversión en Estados Unidos, sabía qué estaba pasando con Dogecoin, ¿verdad? Exacto, exacto. Y como que tenían que saberlo, o sea, no saber de... No, es que era casi que imposible también. Digamos, yo no soy una persona que usaba mucho Twitter en esa época y aún así yo sabía, o sea, no era parte de una comunidad gigante en Reddit ni nada por el estilo, pero aún así sabía porque es que estaba ahí, o sea, el FOMO era real. Y de hecho por eso también participé en esto, o sea, no con mucho dinero porque pues igual soy cuidadosa, pero sí, o sea, es que estaba ahí. Y todas las personas interesadas en criptomonedas aún hoy siguen diciendo que Dogecoin hace parte de las 10 criptomonedas principales. Por market cap, en este momento, por market cap, en ese momento como para que la gente como que visualice y entienda, en ese momento está en el puesto 9 en Ujú. cuanto a lo que es el market cap más alto de las criptomonedas. O sea, imagínense, hay cientos, no sé, bueno, miles me imagino yo, y hay miles y está en el puesto 9. O sea, así de grande es Dogecoin. O sea, imagínense ustedes algo que comenzó como una especie de broma, como una especie de tema de comunidad. Está entre las 10 más grandes en ese momento. Me parece a mí una completamente, o sea, completamente me parece una locura, mejor dicho. Aparte que, de hecho, si producción nos ayuda, les vamos a mostrar por qué nos parece tan loco esto, porque vamos a ver el precio, porque pues hemos hablado, pero ahora sí vamos a Hemos ver. hablado y no hemos dicho nada. No, mentiras, no, hemos hablado y no No, hemos la mostrado historia, la el historia. precio, sí. No hemos mostrado el gráfico. Entonces, para las personas y producción nos va a ayudar mostrando la pantalla. Ok, ya, No, ¿no? tenemos fallos técnicos. Un Tenemos, momento. bueno, pero sí, o sea, Entonces, pues mientras tanto, mientras tanto sí, o sea, básicamente el tema de Dogecoin tiene eso, tiene ese tema de que es comunidad, que tiene ese tema de lo que es, por así decirlo, hacerse sentir parte de algo, ese FOMO, definitivamente es FOMO. que yo creo que el único criptoactivo que se compara es el Bitcoin, pero no porque el Bitcoin promueva un tema de identidad como el Dogecoin, sino porque para mí el tema de Bitcoin lo que hace es que es como, Antibancos, exacto, como el anti... tema de la insignia de todas las criptos, Exacto. pero no Ujú. porque ellos promuevan una identidad, mientras que yo creo que Dogecoin sí, como tal. Exacto. Bueno, ahora sí les vamos a mostrar en pantalla porque nos parece una locura. Y como lo pueden ver, es que Dogecoin vale 16 centavos, 16 centavos de dólar. Y está dentro de las primeras 10 criptomonedas más importantes. Y no solamente por capitalización bursátil, que sí es la novena, sino también por el sentimiento. O sea, muchas personas muy interesadas en criptomonedas, o sea, como que siguen muy de cerca este mercado, que son traders específicos de criptomonedas, aman Dogecoin y tienen Dogecoin, ya sea por las risas, porque sí, o bueno, independientemente del por qué, conozco bastantes personas que tienen Dogecoin, es más como un símbolo, como ese símbolo de yo pertenezco al mundo de las criptomonedas, yo pertenezco a Papá Doge. Ujú. Es como, es una insignia. Igual todavía se sigue usando para incentivar esta parte que nos decía Diego sobre las donaciones como a creadores de contenido, para incentivar charlas y como toda esta parte de Reddit, de estas comunidades que, pues sí, como que incentivan ciertas comunicaciones, ciertos hilos. Todavía se usa Dogecoin para, pues, darles Claro, propinas a estas personas. Eh, y a pesar de que esté valiendo pues lo que vale, pues efectivamente sigue siendo una criptomoneda muy, muy importante. Y bueno, ahora que estábamos viendo esto, que ya vimos qué pasó, que Elon Musk en el 2021 con su Twitter, sus tweets más bien, hizo que explotara, alcanzó hasta 75 centavos, realmente no alcanzó en la época, en esa época, un precio muy alto, no, bueno, no, yo digo que depende como uno lo quiera ver, ¿no? Porque uno dice, bueno, 75 centavos no es tan alto, es verdad, bueno, sí, pero es que antes no valía ni un valió cero, centavo. sí, Sí, o sí, sea, valía, o sea, sí, yo aquí tengo el dato, valía
en su momento, en 2000, por ejemplo, en el momento más barato, 2015, valía 0.00008. No sé ni qué número, o sea, no sé qué sea eso, Sí, ni un centavo pero valía. básicamente no valía ni un Exacto. centavo. Claro, o sea, sí logró alcanzar un precio bien elevado. De hecho, aquí también por parte de historia, antes de entrar a hablar qué va a pasar con Dogecoin, o sea, sería momento de comprar Dogecoin ya que está tan económica o no. Importante, por ejemplo, Elon Musk fue demandado, aunque esa denuncia ya, como esta citación ante el jurado y todo eso, ya drop, como se dice drop en español. Digamos, cesaron la... Sí, ya cesó esa denuncia. Él fue denunciado porque le dijeron que había manipulado el mercado. Porque ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? debido, es que puede ser, sí y no. Es que pasa lo mismo que con GameStop. O sea, que él haya dicho Dogecoin to the moon y hagámosle, y Ajá. mejor dicho, esto hasta el infinito y más allá. Efectivamente es una manipulación del mercado y él obligó a las personas a comprarla, o simplemente fue una figura pública que al tener cierta influencia en los otros, Pues pues sí, se generó eso. sí, claro, o sea, uno lo puede ver como que básicamente lo que ocurre es que una figura pública que tiene un impacto positivo sobre ese activo habló positivamente. ¿Por qué se habla un poquito de market manipulation? Porque pues él estaba diciendo como el precio va a subir y si una persona como él dice eso, o sea, como que la gente se mete en el cuento y dice, claro que sí, o sea, seguramente el precio va a seguir subiendo y por eso fue que llegó a sus máximos por esa época, o sea, y él tampoco fue bobo, porque él tenía, y él en el momento en que llegó a esos precios, de hecho, él aprovechó y vendió y también sacó ahí su buena tajada. Pero bueno, o sea, que uno diga que obligó a la gente o que, por ejemplo, dijo un precio o algo así, no, como tal Exacto, no. por eso de hecho se desestimó esa denuncia, por eso él salió bien librado. Efectivamente revisaron todo y eso, pero pues sí, a la final que él haya publicado sus tweets, pues no necesariamente significa manipulación. Pero ¿por qué lo traigo a colación también? Muchos activos, o sea, muchas personas a veces llegan a nosotros, llegan a mí, o sea, en estos años, siempre llegan a mí, es que Forex es manipulado, es que las acciones son manipuladas, es que tal y tal. Yo siempre les digo lo siguiente, todo mercado puede o no ser manipulado. Ujú. Y realmente para que un mercado sea manipulado es súper difícil y es súper difícil de probar, porque entonces como este caso, Dogecoin realmente fue manipulado o simplemente hubo un momento de euforia y locura y pues Elon Musk sí ha sido muy llamativo para ciertas personas o para cierta comunidad, más como una comunidad geek, por así decirlo, en redes sociales, Ujú. una comunidad interesada en cierto tipo de cosas como tecnología, el espacio, sí, geek. Entonces, que mi ídolo o que esa persona a la que yo sigo quiera hacer algo de lo que yo también Ujú. encuentro fascinante, ¿eso es manipulación o no? Entonces también tengan mucho, o sea, tengan como muy presente eso. Y cuando un activo es tan económico, cualquier tipo de activo, pero en las criptomonedas se evidencia aún más precisamente por su falta de regulación, o sea, por muchas cosas, precisamente al no ser del mercado financiero, pues es como más evidente. Claro, claro, es que lo que tú dices es verdad, o sea, no, de pronto no es una manipulación, de pronto es como ese impulso necesario, adicional que yo necesito para tomar una decisión y esa confirmación que a mí me da de que él hable y que lo haya dicho, Mm, pero pues no necesariamente significa que me manipuló, no sé, o sea, es como no obligo a nadie a hacer nada y de pronto era exacto. simplemente euforia, porque en ese momento se estaba hablando tanto y obviamente esto es otro tema, no tiene nada que ver tanto con el podcast, pero sí relacionado con esto es la gente famosa también se aprovecha de eso, ¿no? O sea, Pues sí, ¿por qué él no? es famoso y él obviamente dice todo, está en boca de todo el mundo. Pues yo voy a hablar, yo voy a decir, pues me monto también. A pesar de que sea una persona que crea, a pesar de que sea como una especie de líder geek, así como tú lo manifiestas. No tanto últimamente con el tema de Trump, ahí ya como que se ha separado de ese tipo de cosas, pero sí es verdad que mucho que la gente lo quiere y lo respeta, mucho en Ujú, Estados Unidos y es como una persona, como una especie de autoridad o voz moral para decir cierto tipo de cosas algunas veces. exacto. Pero bueno, ahora entonces empecemos de qué va a pasar. Digamos, mirando el gráfico, como se lo mostramos anteriormente, sí se ve que está llegando nuevamente a una zona que ha sido un soporte. Ujú.
digamos de una parte técnica, más o menos en este nivel de los 13 centavos. Hay una resistencia más psicológica que otra cosa, que es el dólar, porque pues, porque digo que es más que todo psicológica, porque es como ese precio objetivo que Ujú. tiene Dogecoin que no ha llegado, entonces realmente no es resistencia, pero sí es psicológica. También más o menos a los 50 centavos tenemos un nivel importante, pero ha estado bajando últimamente, también muy relacionado a pues cómo las criptomonedas mismas han caído, Claro, ¿no? claro, claro. Pero entonces ya está llegando a ese nivel de soporte. ¿Qué están comentando muchos? Muchos están comentando dos cosas particularmente. Por un lado, en la parte técnica, que está llegando un soporte, así que es probable que suba. Y por el otro, que Elon Musk otra vez, ya que mencionas a Trump, de hecho muchas personas sí están como a la espera de grandes regulaciones o importantes regulaciones para los desarrolladores de las criptomonedas. Las criptomonedas como tal no tienen regulación, pero Estados Unidos sí está promoviendo que haya regulación para los desarrolladores. Y se espera que el gobierno Trump sea muy pro criptomonedas. Sobre todo, pues ahora que tiene a Elon Musk también con su Ujú. departamento de Doge, de Doge, efectivamente. No por este departamento per se, pero sí como Trump está muy de la mano a Elon Musk, sí muchas personas están esperando que esas regulaciones sean positivas para las criptomonedas y que, pues obviamente, curen muchos males que tienen las criptomonedas, porque para nadie es un secreto que hay muchas cosas malas con respecto a las transacciones que sean tan poco rastreables, han robado Como personas, han financiación de estafado, exacto. terrorismo, narcotráfico. Exacto, se hacen cosas ilegales, o sea, sí tienen muchas cosas malas. También para los desarrolladores han habido algunas regulaciones que no favorecen tanto pues su desarrollo, Ujú. valga la redundancia. Entonces se espera que las criptomonedas en este gobierno Trump tengan como esa parte positiva. Y además, así los más seguidores y fieles a Elon, pues efectivamente, o sea, se dan cuenta que el meme sigue siendo, o sea, sigue existiendo. O sea, el departamento de Elon Musk se llama Doge. Doge. O sea, es... Sí, o sea, es una Ajá. referencia cultural, es una referencia. O sea, Elon Musk es una persona que no deja nada a la ligera. Y si él le puso ese nombre a ese departamento, es haciendo una especie de mención honorífica, de recordando todo ese tema y a todo ese tipo de personas. Entonces, pues también surge, por así decirlo, este concepto de que, claro, puede haber un resurgimiento, puede haber otra vez un despertar de lo que puede llegar a ser el Ujú. precio de Dogecoin, porque otra vez la gente está interesada en las criptos, o sea, desde lo que pasó el año pasado con el tema de Bitcoin, y pues digamos que por así decirlo, em, pues podría llegar a volver a ver otro boom en cuanto a lo que podría llegar a ser Dogecoin. Exacto. Y bueno, de hecho, aquí tenemos una pregunta que nos dicen, Juan, ¿qué opinan de la meme coin de Trump? A ti que te gusta tanto el presidente Eh, Trump. ok. ¿Cómo es que se llama? Trump, si no estoy mal la cripto. Sí, 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 la meme coin de Trump. Pues si soy muy sincero, no puedo opinar porque no, o sea, no la conozco muy bien, no sé qué está detrás, yo solo sé que está Trump, pero no sé ni cuánto vale, no sé nada. O sea, Para los que no entendieron mi sarcasmo, es porque a nuestro querido Diego no le gusta mucho el presidente de los Estados Unidos. bueno, no es que no De me hecho, guste, de no hecho, comparto algunas ideologías de que es muy diferente, pero yo respeto. de hecho, con la meme coin de Trump, yo sí tengo algo que decir y es efectivamente, o sea, para mí, esto es como una señal de lo que estaba diciendo anteriormente. Como de que estas monedas meme, estas criptomonedas meme, no son tan meme, o sea, sí lo son, pero a la vez sí tienen cierta fuerza con respecto a cómo la comunidad puede llegar a ser mucho más importante que cualquier análisis financiero o cualquier cosa de estas. Como ese FOMO puede llegar a ser mucho más importante que cuando uno se sienta a evaluar procesos matemáticos, financieros para... Y eso es lo que yo decía anteriormente. Las criptomonedas sí tienen esa pasión o esa parte que siento que a los mercados financieros, excepto tal vez Forex, pero los otros mercados financieros suelen ser como mucho más serios y como que les hace falta un poquito de eso
y por eso es que no podemos, o sea, como esa pasión, de esa risa, de ese meme, de esa broma, y por eso es que no podemos ser exactamente igual como traders de criptomonedas a como traders de cualquier otro activo financiero, porque no funcionan igual, no tienen la misma lógica. Tenemos que nosotros, obviamente, tener un manejo de riesgo, mirar bien qué es lo que queremos hacer, etcétera. Sí, eso sí, pero sí debemos empezar a calcularlas diferente. Y con la meme coin de Trump es eso, es como cómo utilizan algo gracioso, algo irónico, algo que esté pasando en la coyuntura internacional actual para volverlo y materializarlo, eh, volver que sea financiación. Yo no creería que la moneda de Trump entonces sea el próximo Bitcoin o algo por el estilo. Yo siento que va a ser muy parecida a Dogecoin en el sentido de que va a ser un meme, se va a comportar obviamente, o sea, si Bitcoin cae, como todas las criptomonedas o la Tiene mayoría de ellas, una van a correlación. tener una correlación muy importante con Bitcoin, pero sí siento que es más como esa parte de que si a Trump le va bien en ciertas ocasiones, su criptomoneda puede estar también teniendo buenos resultados, como que va a ser un barómetro de cómo está Trump, de cómo las personas piensan acerca de Trump y todo esto. Más allá de lo que a ti no te guste, Diego. No, 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 es que estaba aquí revisando, no me podía quedar con la duda, estaba revisando el tema de lo de la cripto y, o sea, es que, o sea, estoy como en shock, estoy sorprendido porque la cripto de Trump primero vale $10, o sea, wow, Sí. y segundo alcanzó a valer $73, o sea, más wow porque, o sea, o sea, era muy costosa. No Mm, sabía que la había, o sea, no sabía que la había sacado por el tema de su red social Truth, se llama. mm. O sea, que la lanzó directamente él, o sea, lo cual me parece Sí, sí, sí. absolutamente loco. Entonces, ya creo que te podría dar una opinión. O sea, yo, si me preguntaran qué opino de Trump, que de hecho la pueden operar en Tickmill, eh, es una oportunidad de inversión. Ha caído bastante el precio todo este año, pero Mm. puede llegar a ser una oportunidad interesante, porque es que todos sabemos que el tema de las criptos este año ha estado en tendencia negativa, o sea, puede ser una oportunidad de compra. Aparte, no solo eso, yo creo que esta criptomoneda de Trump también nos deja ver que efectivamente es muy probable que el gobierno Trump vaya a ser pro criptomonedas. Y si el Sí. gobierno Trump es pro criptomonedas, pues las criptomonedas les puede ir muy bien, porque eso significa mayores ayudas para los desarrolladores, de X o Y manera, ya sea de inversión, ya sea, no sé, con universidades, ya sea porque las regulaciones ya no son tan estrictas, o sea, cualquier tipo de ayuda que saquen pues va a servir. Y yo Aunque, creo que esas regulaciones que se vienen por parte del gobierno de Trump van a ser muy positivas para las criptomonedas. sí, aunque es un poco irónico, o sea, yo estoy completamente de acuerdo que a largo plazo la regulación va a hacer que las criptomonedas se valoricen y estén muchísimo mejor. Mm. Lo que me parece muy irónico es que a largo plazo, básicamente, digo, en el corto plazo, cuando comenzaron a hablar de las regulaciones, a las criptos les fue mal. O sea, el mercado no reaccionó bien a eso. ¿Por qué? No sé, pero me pareció curioso. Pero yo sí soy de los que cree que en el largo plazo, y obviamente entre más exista un ecosistema regulado para las criptos, va a ser muchísimo mejor. Sí, exacto. De hecho, haciendo este podcast, sí, o sea, no les voy a mentir, esta es una decisión que tomé hoy para hacer, bueno, no hoy, pero como en la planeación de todo esto. Hasta quiero comprar Dogecoin. Quiero volver a experimentar eso. Y no, esto no es un consejo de trading ni nada por el estilo, por favor, no, no lo hagan solamente porque sí. Pero esa es básicamente mi razón. Es como, está en un nivel interesante técnico, ¿por qué no comprar Dogecoin? Y Claro, siento que eso es lo que genera esta clase de activos y por eso me gustan tanto mirar criptomonedas. No voy a ser mentirosa acá, no, no soy una fiel trader de criptomonedas, pero yo creo que eso es lo que genera las criptomonedas en muchas personas. Es que es unas ganas de especular con ellas muy grandes, precisamente por esos movimientos tan fuertes, por esa volatilidad que tienen, por lo que representan. Es algo, es un activo bien interesante de ver, claro. de seguir, a diferencia de todos los otros activos Sí, financieros un poco no, más serios, entre porque es que, claro, comillas. esto no se trata de, ay, no, si el valor teórico de Doge es, no sé, La $1, capitalización bla, y bursátil. no. O sea, la idea de esto es poder transmitir también eso mismo que tú estás diciendo, o sea, se Mm, trata de que es una comunidad, se trata de que la gente le da valor
a este tipo de activos es por lo que lo rodea, no necesariamente por el mismo activo per se, o sea, no por lo que vale realmente, sino por todo lo que lo rodea, la gente, o sea, reconocido que es, todo ese tipo de cosas es lo que le da valor. Adicionalmente, no significa que no sirva para nada, tiene su funcionalidad, Ujú. pero lo que más vale es eso, es como eso, es como por ejemplo, mucha gente habla, por ejemplo, de Apple, que digamos, hay mucha gente que dice el tema de los celulares entre Android y Apple no hay una diferencia tan marcada, pero porque la gente a veces prefiere Apple por todo lo que lo rodea a la marca, o sea, por lo que significa tener Apple. Ujú. Dogecoin es exactamente lo mismo. Dogecoin, porque de pronto vale lo que vale y es lo que es, por lo que significa, o sea, por todo lo que está detrás, lo que se transmite, el tema del meme, el tema de la comunidad, Reddit, Twitter, Elon Musk, es eso. Para mí es eso. Exacto, exacto, porque su precio, aunque sean 16 centavos, que hay muchas más criptomonedas que valen más, que han tenido como mejor desempeño, por así decirlo, porque igual Dogecoin sigue siendo tan marcado, sí, es básicamente eso, es esa comunidad. Y finalmente yo creo que con las criptomonedas deberíamos estar esperando o sea, más situaciones así. No necesariamente que sean meme tan bromista, tan irónico, pero yo sí siento que a medida que se vaya desarrollando mucho más este mundo de cripto, sí se van a tener cada vez más criptomonedas que aluden a cierta parte de nuestro corazón o a cierta parte de la comunidad, y como es un activo que, voy a decir algo que no es tan del todo cierto, pero a la vez sí, como, así como la película de Ratatouille, cualquier persona puede ser chef, entonces cualquier persona puede crear una criptomoneda, entonces no es que todo el mundo pueda ser chef, no es que todo el mundo pueda crear una criptomoneda, pero sí puede salir de cualquier tipo de persona, no tiene que ser financista, no tiene que ser ingeniero necesariamente, sino personas que conocen de cierta, o sea, sí, tienen como Sí, cierto nivel de conocimiento, lo pueden generar, lo pueden hacer, se puede sí, crear, ya sea porque están basándose en algo real, en algo no real, pero se puede crear. Y yo siento que para allá va el mundo de las criptomonedas, pero sí se tienen que regular de alguna manera u otra, sobre todo para el tema de desarrolladores, sobre todo para que más gobiernos las incentiven, sobre todo también. Y de hecho también, por ejemplo, cada vez hay más empresas financieras como digamos en Tickmill. No tenemos criptomonedas, pero sí derivados de criptomonedas. Cada vez más se ve, o sea, se están usando entonces futuros de criptomonedas, ujú. entonces activos Sí, financieros, no, pero basándose en no, criptomonedas. de hecho, bueno, no es en todos los países, pero yo incluso en Tickmill se Ujú. puede depositar y retirar en cripto, Exacto, exacto. O sea, cada vez se están usando más. siéndose más aceptadas. Exacto, cada vez son más aceptadas. No todos los países, pero ya hay algunos países donde sí están reconocidas oficialmente. Y yo creo que ese es el futuro de las criptomonedas, y de hecho también por eso que creo que Dogecoin podría tener un futuro interesante. No estoy diciendo que vaya a llegar a $25 o algo así, no. Primero tiene que romper el dólar. Pero sí, o sea, viéndola, siento que podría ser un año bien interesante. De hecho, voy a decir algo también, no tanto para especulación, sino más bien incluso como inversión, porque sí siento que sería como más a largo plazo o una especulación bien a largo plazo, porque sí, en el corto plazo no le veo mayor valor, pero puede que en el largo plazo sí, sobre todo si uno está muy pendiente de qué está pasando con Trump, bueno, con el presidente Trump, con Ujú. Elon Musk. Y sí, bueno, y ya esa es la conclusión de hoy, de De este Dogecoin. podcast, la Exacto. comunidad, que Dogecoin no solo vale por lo que es, sino por todo lo que lo rodea, ¿no? Exacto, por las personas que creen en ella. Y muchas criptomonedas son así. Entonces, recuerden, si les gustó este u otro capítulo, todos nuestros capítulos están en nuestro YouTube de TICMIL Español. Pues al alza podcast by TICMIL. Recuerden, si tienen cualquier pregunta, si quieren que hablemos de algo en específico, nos lo pueden dejar en los comentarios. O también unirse a Al Alza Podcast en Discord, donde también estaremos leyendo todos sus comentarios, Y sus preguntas, inquietudes, sus preguntas y exacto, todo. que nos sugieran también, si quieren que hablemos de algún tema también. Ujú. Recuerden, todos los martes y jueves estamos a las 5 de la tarde, hora Colombia, 7 hora Argentina, 4 hora México, aquí en vivo en Al Alza Podcast. Las grabaciones las pueden encontrar, como ya dije, en YouTube o también en Spotify.
Y esperamos que les haya gustado este podcast. Recuerden, no son recomendaciones de trading o algo así. Siempre tengan en cuenta cualquier manejo, o sea, bueno, no cualquier, siempre tengan muy buen manejo de riesgo a la hora de operar. Recuerden que al estar en los mercados financieros siempre va a existir un riesgo y la idea es minimizarlo lo que más se pueda. ¿Vale? Entonces que estén muy bien. Gracias, Diego, por haber estado hoy conmigo. Gracias gracias a los que nos escucharon, a los que nos estuvieron siguiendo en vivo, a los que nos están escuchando ahorita después en la grabación. No olviden seguirnos, suscribirse, activar la campana, que ahí les notificará cuando estemos en vivo. También, si les gusta, pues compártanlo y pues nos veremos en el próximo podcast, ¿no? Exacto. Recuerden que en este formato de Al Alza Podcast tenemos 3 formatos. Más bien, en Al Alza Podcast tenemos 3 formatos. Tenemos un análisis en vivo, tenemos historias y tenemos entrevistas con ustedes, con traders. Traemos aquí traders para que efectivamente conozcan otros casos de éxito, los puedan conocer, tal vez aprender un poco de ellos. El próximo jueves vamos a tener una entrevista bastante especial con personas bien interesantes que hacen trading activamente y están más por el lado de... Bueno, ellos están por el lado del tema de la educación. Tienen una academia que se llama Tradimo y básicamente es como una especie de plataforma online donde la gente puede aprender a hacer trading. Hay varios cursos, hay varias cositas. Entonces son personas que conocen bastante acerca de este mundo del trading y pues nos veremos con ellos este jueves. Exacto. Jueves, ¿qué? 20 de marzo de 2025, por si alguien lo está escuchando repetido. Sí, exacto. Igual pueden encontrar la grabación también en nuestro canal de YouTube. Entonces, recuerden, estos 3 formatos son traídos para pues, ustedes. Y ya, que estén muy bien. Feliz día. Hasta el próximo episodio. Chao.